Bueno, estamos con la segunda parte de la lección sobre la guerra feudal, la guerra de los caballeros, la lucha de bandos, como ejemplo sobre todo de Galicia, donde se dio una situación extrema de feudalización a finales de la Edad Media, que provocó pues una guerra feudal muy acusada y una revuelta social muy acusada. Por lo tanto, en mi opinión, sirve de paradigma para la comprensión de este fenómeno que es común a todo el occidente europeo. Claro, como siempre, estamos combinando la historia social y la historia de las mentalidades. Es decir, la historia del poder, la historia política y la historia de las mentalidades. ¿Por qué? Porque pretendemos hacer una historia que sea objetiva y al mismo tiempo subjetiva, es decir, que tenga en cuenta al propio agente histórico, al propio sujeto, en este caso sea caballeresco, o sea social, o sea cultural, ¿verdad? Entonces, nos interesan mucho los intereses materiales, pero también nos interesan mucho las mentalidades. Y pensamos que una cosa no se explica sin la otra, ¿no? Y la guerra no se explica exclusivamente por la lucha por los intereses materiales de las reglas de los vasallos y las jurisdicciones, sino también por las propias mentalidades que chocan entre sí, ¿verdad? Porque cuando el eje de modelo caballeresco es la justeza de la ambición de cada casa, como decía Pedro Madrigal, a dominar y destruir las casas de su entorno, claro, con un planteamiento así que tiene que ver con lo material, con lo social, con lo económico-social, naturalmente la mentalidad juega un papel decisivo, tanto en la guerra como en la revuelta social. En general en todos los acontecimientos históricos, pero particularmente en aquellos acontecimientos que indican cambio, que indican tensión social, que indican tensión política. Yo de entrada me siento incapaz de separar afectos de análisis, sí, pero afectos de análisis sí, pero afectos de reconstruir esa realidad histórica, me siento incapaz de separar las motivaciones de mentalidad, afectivas, irracionales, imaginarias, inconscientes, de las motivaciones económicas y sociales. Sobre todo en lo inmediato, pero también en la explicación de conjunto. O sea, es un análisis que puede separar diferentes factores, pero tiene que hacer la síntesis al mismo tiempo. Porque ya sabéis que el estructuralismo fracasó cuando quiso decir que primero estudiamos lo económico, después separadamente lo social, y después separadamente lo político, y después separadamente la mentalidad, cara a una síntesis final que nunca se hizo realmente, porque no se puede hacer más que simultáneamente con el análisis. La síntesis y análisis tienen que ir a la vez, conjuntamente. Por lo tanto, lo mental, lo socioeconómico van juntos en la evolución, el origen y el final de este acontecimiento, de este tipo de acontecimientos que llamamos las guerras feudales, donde, por lo tanto, el honor es importante. Vamos a ver, el honor es importante en general en el código caballeresco, pero esa perversión que se produce al final de la Edad Media para adaptar el código caballeresco a una realidad como dice el autor del diálogo, ¿cómo era? El diálogo sobre el hombre, ¿no? Pérez Oliva, diálogo de la dignidad del hombre, como dice él, pues la soberbia, la codicia, la avaricia, transforma el honor en algo que tiene que ver más con estos pecados, vicios y pecados, desde el punto de vista humanista cristiano,
que con la propia caballería. Es decir, todo código puede ser resituado, reutilizado, replanteado. Lo sabemos cuando estudiamos cómo la idea de la justicia es utilizada por los populares contra sus propios administradores, los señores. Pues también en la Baja Edad Media el modelo caballeresco utiliza las palabras del código de la caballería para todo lo contrario, ¿no? para que Pedro Madruga pudiera acabar con las casas solariegas del obispado de Tui y ser por encima un modelo de caballería para Vasco de Arconte, un autor de los años 20 del siglo XVI que redacta el nobiliario de donde sacamos parte de la historia de Pedro Madruga. Por ejemplo, el honor. En la descendencia de los Pazos de Proveno. Pazos es uno de los linajes que fueron masacrados por Pedro Madruga, ¿no? Originario de la zona de Pazos de Proveno, ¿no? Era la zona cercana a Redondela en el sur de Galicia, ¿no? En la provincia de Pontevedra. Bien, pues él redacta en 1587 un acontecimiento que pasó en 1410, cuando todavía se estaba en esa idea de resolver la guerra internobiliaria, llevando a ambos bandos a la guerra contra el Islam, a la llamada reconquista. Entonces se cuenta Juan do Campo que Juan II mandó llamar a 3 tercios gallegos, cada uno formado por 3.000 hombres, para ir a la guerra con los moros. Y se formaron 3 ejércitos que son, en fin, siglo y medio antes, casi, son muy parecidos a los que formaron los ismandiños en 1467, que es el ejército del norte, el Lugo Montoñedo, el ejército del sur, Orense-Tui, en este caso Orense unido a Tui, y el ejército del centro, Santiago. Y los dos últimos, Santiago, Orense y Tui, se reunieron bajo la dirección de Moscoso, vamos, de la Tasa de Altamira que citábamos antes, siempre en pugna con el arzobispo Santiago, pero en este caso un Moscoso encabeza los 2 tercios, el de Santiago y el de Tui, no, me equivoco, me estoy equivocando, estoy leyendo mal. Moscoso encabeza el de Santiago, mandados juntándose los 2 últimos, no, me equivoco. De los 3 tercios, Lugo y Mondoñedo, el de Lugo y Mondoñedo no entra en esto que vamos a ver hoy, sino que entra el del centro y el del sur. El del centro, el de Santiago, mandado por Moscoso, y el del sur, mandado por Soutomayor, que son, pues claro, las casas laicas, las casas solariegas laicas más importantes. En un caso, de Moscoso, el futuro conde de Altamira, en el obispado de Santiago, y en el segundo caso, el Soutomayor, en el obispado de Tui, en este caso uniendo Orense. Entonces hay el ejército del centro y el ejército del sur. Entonces, entre Benavente y Puebla, pues se produce lo siguiente. Se produce un incidente entre los de Santiago por un lado, dirigidos por Moscoso, y los de Tui por otro lado, dirigidos por Soutomayor. El incidente fue por lo siguiente: sobre quién había de llevar su gente delante o atrás. Si en otra ocasión vinieron en rompimiento y de suerte que se dieron batalla formada que duró desde mediodía hasta que la noche los departió y murieron cerca de 1000 hombres por ambas partes. Es decir, que se mataron por ver si iban los de Santiago delante o los de Tui delante, por ver quién iba adelante, porque en algún momento iban a reunirse con
con Juan II en la guerra contra el Islam, y forman una comitiva común, y por ver quién iba adelante, no solo llegaron a las manos, es que se dice que hubo 1000 muertes por ambas partes. Yo creo que las cifras en general en la Edad Media hay que considerarlas con mucho cuidado, porque no siempre reflejan exactamente, ¿no? Pero de todas maneras hubo muertes por ambas partes en esta lucha de bandos entre el norte y el sur, que no era por tierras, ni por vasallos, ni por rentas, sino que era simplemente por ver quién iba primero en el ejército común que iban a constituir para dirigirse a la lucha contra los moros. Por lo tanto, la mentalidad es muy importante. Obviamente, en la enemistad de Moscoso y Sotomayor, habría que verlo, probablemente hay intereses encontrados de tipo socioeconómico, ¿no? Pero es que si están dispuestos a matarse por quítame aquí estas pajas o por vete tú delante, no que voy yo, pues imaginaros vosotros qué puede pasar cuando la guerra feudal estalla de verdad y no se trata de un incidente aislado, sino de una guerra continuada que puede durar tiempo y puede generar tantos o más muertes que estos tercios que se pelearon entre sí por ver quién iba adelante y por ver quién iba detrás. Bueno, querréis saber cómo termina. Naturalmente, nos echamos suerte si le tocó a Santiago ir delante. O sea que el tema no merecía la muerte de los que cayeron en esa batalla absurda, pero no tan absurda, porque los temas de la jerarquía y de la mentalidad son muy importantes para la nobleza en general, en toda la época medieval. Al llegar a Valladolid fueron detenidos los dos capitanes, naturalmente por el rey, ¿no? Por las fuerzas del rey, y no sabemos en qué quedó la cosa, pero de todas maneras algún castigo debieron sufrir, porque claro, esto vuelve a justificar la política de la monarquía de llevar a los caballeros a la lucha contra los moros para que no se desangraran entre sí por el territorio o por un quítame de aquí esa paja, ¿no? Por lo tanto, todo esto hizo exclamar a un caballero gallego que anduvo pacificando a los jefes pendencieros. Abro comillas, somos gallegos y no nos entendemos, que es un proverbio pues que viene a confirmar cómo el siglo XV genera una imagen de los gallegos como de división, de desunión, de belicosidad, etc. Y de paso reafirma el sentimiento de identidad como gallegos al final de la Edad Media, que ya vimos en otra de las lecciones. Normalmente estas enemistades particulares, a veces de corta duración, a veces de larga duración, por intereses materiales, pero también por prestigio y por mentalidades enfrentadas, pues son vistas como actitudes y hechos, frutos del pecado, frutos de una clase dirigente iniciada, según hable pues, las fuentes narrativas de la caballería, jurídicas o religiosas, que denomina muchas veces frente del bien común, igual que hace la cultura popular, estas trifulcas como enemistades particulares. Con todo, hay que decir que de alguna manera el sistema feudal favorece eso, con la fragmentación del poder, con la
con la debilidad del propio Estado feudal, del propio Estado monárquico. Y eso no lo vamos a hacer como sería lo normal, se puede ver en otro momento, desde el punto de vista de la historia social o política. Lo vamos a hacer desde el punto de vista de las mentalidades. Porque el concepto de amistad y enemistad tiene una especial importancia en la época medieval. Es decir, la amistad en la Edad Media es la relación afectiva entre personas no vinculadas familiarmente, pero es algo más que lo que hoy entendemos por amistad, donde uno tiene amigos que, en fin, cercanos, que no son familiares y que tiene que ver con la pandilla de los amigos o con los amigos que se tienen, etc. Pero no con esta amplitud de amistad social que aparece en la Edad Media, aunque claro, con esto Facebook y Twitter pueden llevarnos a la idea más amplia del concepto de amistad. El concepto de amistad en la época medieval es un concepto social claramente, porque el primer amigo de una persona es su señor, y el segundo el rey, o el primero el rey y el segundo su señor. Por lo tanto, lo de la amistad es muy importante, porque es consecuencia de la lealtad que el vasallo debe a su señor y que el súbdito debe al rey. Por lo tanto, tenemos que ser amigos del señor y tenemos que ser amigos del rey, cosa que hoy naturalmente no se nos ocurriría, ¿no? Claro, por lo tanto, el vasallo que se rebela rompe el código de amistad con el señor, obligado por la mentalidad dominante en la época medieval, ¿no? Y por otro lado, el caballero que se enfrenta a otro caballero, aparte de que rompe con la fidelidad de clase, diríamos, que es un concepto así más profundo, rompe en primera instancia con el compañerismo de armas que debe existir entre todos los caballeros, cuya función es, según el sistema de los tres órdenes, defender al conjunto de la sociedad. Con lo cual, naturalmente, al tratarse de la amistad, un concepto social que se aplica a todas las relaciones sociales, no solamente a las que hoy consideramos más cotidianas, etc. Entonces, y dadas las contradicciones que existen vertical y horizontalmente en la sociedad medieval, que se agudizan en el siglo XV, pues tiene mucha importancia estudiar también el concepto de enemistad, al que hay que contraponer al concepto de amistad. En este sentido, sabiendo lo importante del concepto de amistad, las fuentes narrativas, cuando hablo de fuentes narrativas hablo de cultura letrada, pues definen el concepto de enemistad, por ejemplo, en las partidas, pero siempre aplicado al funcionamiento de la propia clase dirigente, porque este concepto de enemistad aplicado a las relaciones verticales del vasallo con su señor eso lo usa el propio vasallo rebelde motu propio, es decir, y tiene menos asidero legal, diríamos, si se puede hablar así, entre comillas, en la época medieval. Pues claro, todas las relaciones de amistad y enemistad en las partidas, en general en las fuentes narrativas, están pensadas para el funcionamiento de la clase dirigente. Igual que el feudalismo, la propia palabra feudo también está pensado para la clase dirigente y después lo hemos extendido al conjunto de toda la sociedad, porque el sistema social se rige también como un sistema de feudo. Pero como en todo, en la mentalidad y en lo socioeconómico, es decir, lo que rige para la clase dirigente se extiende al conjunto de la sociedad. ¿Qué dice las partidas del tema de los enemigos y de la enemistad? Primero, se protege a los enemigos de los enemigos. Es decir,
De manera que tú, si te enfrentas a un enemigo, estás legitimado por las partidas, que ya sabéis que no entra en vigor como legalidad, jurisprudencia hasta bien avanzada, hasta finales de la Edad Media, hasta mediados del siglo XV, y aún así, en el ordenamiento de Alcalá, en un lugar bastante subordinado a los fueros, ¿no? Y a la jurisprudencia y a la jurisprudencia de las sentencias. Bien, entonces en las partidas se dice que está justificado si alguien se enfrenta a un enemigo por honrar a su amigo, porque uno debe honrar a su amigo maguer estorbe a otro. Es decir, que en el concepto de amistad está incluido el concepto de enemistad. Obviamente, prevé que puedas tener enemigos. De hecho, si nadie puede ser testigo, dice la partida número 3, la otra era la 7. Nadie puede ser testigo en ningún pleito si se puede aducir gran enemistad con una de las partes. ¿Me explico? Bueno, la mayor parte de los pleitos, si eso se aplicara, por eso digo que no se aplicaba, no podrían realizarse, incluido el pleito de Tavera Fonseca. Pero bueno, de todas las maneras, esto está todavía, en fin, hoy todavía se entiende así, pero claro, se preserva al amigo y se sabe que la enemistad es necesario, debe regular, que es necesario regular la amistad. Está permitido incluso al hombre engañar a su enemigo, excepto en tiempo de tregua o seguridad acordada, partida sexta. Se puede incluso mentir, se puede mentir por proteger al amigo. Por honrar al amigo se puede ir contra el enemigo. ¿Me explico? Es decir, se protege la amistad y se genera, por lo tanto, la enemistad de alguna manera. Por lo tanto, no hay una línea clara de separación entre los vicios y los pecados de soberbia, etcétera, que producen que son consecuencia de las enemistades particulares de los nobles, y las propias partidas que hablan que tú tienes que ser amigo de tus amigos y contra el enemigo, bueno, vale mentir. Por ejemplo, salvo si hay una tregua o seguridad acordada, y aquí se es fiel al código caballeresco. Si hay tregua, tiene que cumplirse la tregua y no puede haber actos hostiles. El código caballeresco estalla al final de la Edad Media porque ya desaparecen los elementos reguladores que se habían ido acumulando en la mentalidad y en la legislación anteriormente. Obviamente las treguas ya no se respetan y ya no se hacen, siquiera lo que se hacen no se respetan al final de la Edad Media en el siglo XV, en la lucha entre las casas señoriales. Bueno, a veces se respetan y otras no se respetan, pero porque hay pactos y hay convenios que cierran los conflictos, etcétera, pero también hay mucha rapacidad y mucho como lo que hace Pedro Madruga de simplemente en base al uso de la violencia apropiarse de los bienes ajenos sin treguas ni código caballeresco ninguno. El enemigo para las partidas es el que hace deshonra o tuerto, o sea, algo torcido, de no derecho, a un hombre o a los suyos. Claro, los suyos, ojo, porque los suyos puede ser entendido, lo entenderíamos, los suyos pueden ser su familia, pero los suyos pues pueden ser sus amigos sociales, ¿no? Por ejemplo, el resto de los vasarios, o el resto de los ciudadanos, o el resto de la comunidad en la que tú te entiendas te identifiques. La palabra enemigo dice en las partidas: por esta palabra enemigo se entiende aquel que mató al padre o a la madre o a otro pariente
hasta el cuarto grado y que le movió pleito de servidumbre. Por lo tanto, aquí estamos en el enemigo, aquí se entiende en este caso los familiares. No entra aquí en este caso la definición de que tú sientas tu honor mancillado si alguien ataca algo que fomentaban los propios señores a los vasallos de tu jurisdicción, ¿no? O a los ciudadanos de tu ciudad. Pero sin embargo hace una concesión al enfoque social que tiene que tener la palabra amigo en la época medieval, cuando también amplía a la palabra enemigo aquel que le movió pleito de servidumbre, es decir, aquel que le impuso el vasallaje por la fuerza, ¿no? Siendo como es, y repetimos continuamente, el feudalismo fruto de un pacto entre vasallos y señores. Cuando se trata de un pacto forzado, es decir, un pacto de una situación de servidumbre o de vasallaje que se impone por la fuerza, pues esto deja una puerta pequeña, reducida, a lo que yo decía, que no aparece fácilmente en la cultura letrada, y es el derecho de los vasallos a declarar enemigo a sus señores, ¿no? En este caso lo admite en el caso de que se trate de un usurpador, ¿no? Que se trate de un señor que te fuerce a la servidumbre etcétera, cuando sabemos que este concepto de amigo y enemigo lo aplicarán después los rebeldes irmandiños y en otra revuelta contra los señores en su conjunto por sus propios motivos de sentirse agraviados y etcétera. Por lo tanto, la amistad es importante en un sistema feudal basado en la lealtad vasallática y en un sistema feudal basado en la obediencia al rey relativa, empezando por los propios caballeros y que no siempre le obedecían. Entonces los enemigos, y por lo tanto aquí volvemos otra vez al tema de los amigos cercanos, los amigos familia, los cercanos y los amigos sociales, ¿no? Es que cuando define los enemigos dice aquí, la partida segunda, que son dos maneras de enemigos, los unos de la tierra, los otros de fuera. Claro, quiere decir que todos los de tu tierra, ya lo decía antes, son amigos, porque son vasallos de tu señor y son amigos de tus amigos. Digamos que si el vasallo está obligado a ser amigo de su señor, los otros vasallos son amigos del señor, por lo tanto amigos tuyos también. Por lo tanto, los enemigos son los otros, los que no son de la tierra, de la jurisdicción en la que tú vives, o bien de fuera. Y ahí, de fuera, ahí se puede decir que entren los que son extranjeros. En el primer caso, según el ámbito del que estemos hablando. Si hablamos del ámbito del señorío o hablamos del ámbito de la corona. Porque claro, si hablamos del ámbito de la corona, nos encontramos que todos, que los de fuera son los de otras coronas, ¿no? Los de otros, la corona de Castilla respecto de la corona de Aragón o de la corona de Portugal. Por ejemplo, en la península ibérica, eso serían los enemigos de fuera, y los de dentro serían las luchas internobiliarias dentro de la propia corona. Entonces, eso se puede aplicar al señorío o se puede aplicar a la corona. Hay los enemigos de dentro y los enemigos de fuera. Hay la guerra feudal y después hay la guerra política, diríamos, entre los estados, que es algo que también, naturalmente, está presente durante toda la época medieval. Por lo tanto, tú puedes tener dos tipos de enemigos. El enemigo puede ser el caballero y sus vasallos vecinos, o bien puede ser Portugal o Francia o Aragón, si hablamos desde el punto de vista del rey de Castilla, antes de la unificación de la corona de Castilla y Aragón. Hay un título
Entonces, dice aquí, seguimos con la partida segunda, dice aquí, son más dañosos los enemigos, son más dañosos los de la tierra, los enemigos de la tierra, que los de fuera. Dice, son más dañosos que los de fuera. Es decir, son más dañosos, digamos, es más dañosa la guerra internobiliaria, la guerra de los caballeros, que la guerra contra el Islam o contra Francia, etc. La guerra política, en definitiva. Naturalmente, la cultura letrada está en gran medida al servicio del Estado y la religiosa al servicio de la Iglesia, que a pesar de su debilidad, pues claro, va a reparar su propia casa. Dice, viene a decir que ninguna pestilencia es más fuerte que el enemigo de casa, es decir, que la guerra feudal. Los otros enemigos que no son de fuera son aquellos que son de fuera, los otros enemigos que son de fuera son aquellos que han guerra con el rey paladinamente, la guerra feudal y la guerra política. Y hay un título dentro de la partida segunda que dice, un apartado que dice, ¿cómo debe el pueblo guardar al rey y a todos sus vasallos de sus enemigos? Es decir, en la guerra interna, mi enemigo es el enemigo de mi señor, y en la guerra política, mi enemigo es el enemigo del rey. Claro, está mucho más cercano del vasallo el señor feudal, sobre todo en la Galicia de la retaguardia, marginada del centro de poder, al final ya en la Baja Edad Media, ya en Castilla, que el poder del rey, que ni siquiera conocen aquí. Por eso la guerra feudal, la guerra interna en Galicia se desarrolla con tanta fuerza. Por eso el interés del propio Estado, a lo largo de toda monárquico, a lo largo de toda la Edad Media, de suavizar o de contrarrestar la guerra feudal, la guerra interna, incrementando la guerra externa con los moros, considerando que la primera es una pestilencia y la segunda pues, es prestar servicio al rey. Bueno, a la hora de regular la enemistad en los diferentes campos que podamos plantear, es decir, la amistad en el sentido puramente familiar o amigos muy cercanos, la amistad en el sentido señorial, la amistad en el sentido político, monárquico, etc., pues ahí están los enemigos, ¿no? Entonces, ¿cómo se contempla el peligro de una enemistad excesiva? Pues simplemente el ojo por ojo, diente por diente, el derecho a la venganza, para salvar el honor. Incluso con el derecho de matar al homicida o al violador de los familiares más próximos, que está en la partida 15, en la partida 7. Entonces es muy importante, es a lo que se agarra las clases populares para hacer uso alternativo del derecho a la justicia en 1467 y a considerarse agraviados por parte de los caballeros y de sus fortalezas, nidos de malhechores, pues se levantan para devolver ojo por ojo, diente por diente, porque tenían el derecho al honor y por eso hacen tanto hincapié en los males, agravios, violaciones, homicidios que, decían ellos, habían sido cometidos por los señores, prelados y caballeros o sus propios hombres, ¿no? Por lo tanto, esto que es una extensión hacia abajo de la mentalidad dominante, naturalmente funciona así. Es decir, si hay enemistad, tiene el derecho a vengarte. Se dice en la crónica de don Álvaro de Luna, una de las pocas biografías que tenemos de época del siglo XIV sobre un noble, de Álvaro de Luna, se dice
que la ley de caballería, por público rigor de batalla, da lugar a los caballeros que tomen venganza de sus enemigos. Bueno, ahí es donde pasamos que no hay una línea bien definida del derecho a la enemistad, a la soberbia, a la codicia y todos los vicios de la caballería decadente, ¿no? Que no hay una línea bien definida, no hay una frontera bien definida. Aunque tienes derecho a vengarte de tus enemigos, eso lo transforma Pedro Madruga en el derecho a acabar con todos los señoríos que existen en el estado de Tui para que quede solamente la casa de Sotomayor. Insisto, se dice en la crónica de Álvaro de Luna, la ley de caballería, por público rigor de batalla, da lugar a los caballeros, o sea, justifica que los caballeros que tomen venganza de sus enemigos. O sea, pues simplemente será lo que hará la gente común en la revuelta hernandiña, solo que, como ya tenemos comentado, no se vengan en las personas de los caballeros y de sus familias, ¿no? Unos porque están en el exilio, otros porque aún estando en el exilio interior respetan sus propias vidas, ¿no? Por lo tanto llegan con su enemistad menos lejos que Pedro Madruga, que no dudaba en asesinar a los señores que le estorbaban, señores medios y pequeños que le estorbaban en el obispado de Tui después de la revuelta hernandiña, porque la Santa Hermandad, y no solo los hidalgos y los caballeros que la apoyan, sino que es más fiel al código caballeresco que a sus adversarios, donde Pedro Madruga juega un papel muy importante. Bueno, este derecho a la venganza este derecho a vengar agravios del código caballeresco, que está para regular las relaciones internas dentro de la nobleza, se extiende al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, los concejos también, cuando les interesa, proclaman la enemistad contra el enemigo para poder después retarlos, desafiarlos, enfrentarse a ellos, y lo harán masivamente, naturalmente, sin emplear fórmula ritual ninguna, simplemente denunciando los agravios y los autores como para justificar el derecho a la revuelta de 1467. Bueno, se decía para uso de la clase dirigente, de la clase señorial, en algún sitio, pues, me parece que en el otoño de la Edad Media, en la cita bibliográfica de Huizinga, se decía: la venganza es el momento esencial, dice Huizinga, que regía las acciones y los destinos de los príncipes y los países, sí, de la nobleza y de los concejos y de las clases populares cuando se rebela, porque en eso pasa como con muchos otros aspectos. Ya lo estudiamos para el uso alternativo que hacen de la idea de justicia, paz y seguridad de los rebeldes hernandiños contra sus propios señores, ¿verdad? Entonces es muy importante en una sociedad como la sociedad feudal, donde está ritualizado tanto todo lo que tiene que ver con la vida feudal, es muy importante la declaración pública de enemistad. O sea, enemistad significa, en terminología medieval, tornar amistad. O sea, tornar amistad es declararle enemigo a alguien, etcétera. Incluso en el rito ya específico de los manuales caballerescos, dándole unos días de plazo para un desafío, para un duelo entre caballeros. Ese es el ritual caballeresco, que a veces efectivamente está documentado, de que resuelven sus diferencias a través de un duelo, etcétera, entre caballeros, como parte de la vida social de la nobleza, y para resolver problemas de fondo, ¿no? Y de enemistad serios, ¿no? Después están los torneos, que eso es otra cosa. Eso forma parte del propio entrenamiento de la nobleza para su actividad profesional, militar, y
tiene más que ver con el ocio y con la preparación de los caballeros para el arte de la militar que para la vida social. En la vida social también hay desafíos, retos y duelos. Incluso a veces en algún documento del Concello de Ourense yo me encontré incluso algún no hidalgo que trata de retar a alguien, etc. Pero en fin, esto tiene que ver con la regulación de las enemistades individuales, y a nosotros, claro, nos interesa porque tiene mayor efecto histórico, produce mayor efecto histórico la regulación de las enemistades desde el punto de vista social y político. Motivos para un desafío: deshonra, tuerto, daño, que un hidalgo hace a otro, en la partida. Y no siempre se produce un desafío previo, ¿no? Sino que muchas veces ni siquiera se produce un duelo, ¿no? Que se retan y pelean entre sí, aunque yo estoy recordando que, insisto, todo el ideal de la caballería forma parte de la realidad y bidireccionalmente. El ideal copia de la realidad copia del ideal, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando que en las secuelas de la revuelta ismandiña, en la zona de Pontevedra, un grupo de resistentes ismandiños se encierran en la lanzada, ¿no? En la fortaleza, en los restos que quedaron de la lanzada, ¿no? Y Pedro Madruga, la gente de Pedro Madruga intenta desalojarlos, ¿no? Y entonces se produce un duelo entre uno de los sale a pelear el jefe de los resistentes con un hombre de Pedro Madruga, y luchan entre ellos fuera del recinto, ¿no? Etcétera. Que eso está dentro de la vida política y de la vida social, y juega un papel muy importante. Y además entre la gente de la lanzada y la hermandad, por lo tanto, los restos de la hermandad y Pedro Madruga, se produce un tira y una afloja, porque mata a hombres en la lanzada y la hermandad mata en otro lugar fuera, en la provincia de Pontevedra, gente de Pedro Madruga, para vengarse. Es decir, que estos hechos del derecho al honor individual, más bien, en este caso, y de tipo que corresponde más a un ritual político, no solo están en la novela de caballería, están en la realidad social. Por lo tanto, encontramos aquí historia política como historia del poder, historia social, historia de las mentalidades, y una clase dirigente que, como hablamos en las cuestiones relativas a la justicia, que una vez consigue en la plena Edad Media que sus ideas sean las ideas del conjunto de sociedad, se encuentra con que esas ideas se vuelven en su contra en la fase decadente de la clase feudal, que utiliza la idea de la amistad, de la enemistad, de la justicia, de Dios, para insurreccionarse y ganar la revuelta de 1467. En un proceso que, como decimos con frecuencia, en Galicia tiene lugar a través se inicia con una revuelta popular, como en otros lugares de la península de Europa tiene lugar de otra manera, este cambio de la Edad Media a la Edad moderna. Fijaros, mentalidad e intereses materiales, son dos cosas distintas. A veces hay dos cosas. Hay enemistades que comienzan por un hecho anecdótico, y que se transforman en batallas campales donde un bando ocupa el terreno del otro. Y después hay al revés, o sea, hay conflictos que tienen un origen socioeconómico y que se transforma en una enemistad entre ambos linajes que duran al mismo tiempo mucho tiempo. Al mismo tiempo mucho tiempo
sirva la redundancia. Por lo tanto, en cada caso tenemos que estudiar qué está primero y en qué dosis la mentalidad juega y en qué dosis los intereses materiales juega y cómo se entrelazan ambos, tanto en la guerra feudal como en la lucha de los vasallos contra los señores. Bueno, tengo aquí un documento del Concejo de Ourense sobre la situación existente antes de la revuelta hermandiña, donde le dicen al rey por qué, según ellos, la monarquía no veía en Galicia de las guerras, de la guerra feudal, de la guerra de los caballeros entre sí en Galicia. Dicen, en las causas y razones por qué han habido las dichas guerras, no sabemos cuáles fueron, ni cuáles no fueron agresores o causadores de ello. O sea, como quitándole valor. Non embargante que se dice, referente a la tradición oral, que parte de las dichas guerras que han los condes es sobre algunas villas y hogares de jurisdicciones que a cada uno dice pretender haber a ellos derecho, así a la propiedad como al posesorio. Es decir, vienen a decir que el problema no son los motivos superficiales, sino que la cuestión de fondo era la lucha que ellos sufrían por las ciudades y por las jurisdicciones, tanto urbanas como rurales, entre las diferentes bandos que en Galicia son las grandes casas señoriales. Ahora, nosotros historiadores sabemos que no son menos importantes las enemistades que tienen que ver con la mentalidad que las enemistades que tienen que ver con lo material, que en definitiva son las principales, pero aún así muchas veces no, se matan entre sí, como vimos a principios del siglo XV en la descendencia de los Pazos del Provén, por quién iba delante o después. Es que el problema de prestigio y el problema de jerarquía y el problema de quién tiene la justicia, quién tiene la razón, quién es agraviado, quién es agresión, es muy importante dilucidarlo, porque es el que decide el mayor peso de una casa señorial sobre otra, la mayor razón que puede tener una casa señorial sobre otra, precisamente para lo esencial, que es el dominio territorial. Dice un mercader de Noya, del arzobispo de Santiago: el arzobispo de Santiago siempre se sintió en inferioridad con los caballeros de Santiago, que eran sus feudatarios, pero que se rebelaban y se quedaban con las rentas en vez de hacérselas llegar a la mesa arzobispal, porque él dependía militarmente de sus caballeros, ¿no? En último extremo, si se llevaba bien con las ciudades, pues podía conseguir el apoyo incluso militar de las ciudades, pero normalmente lo tenía difícil, ¿no? Bueno, a pesar de que intentaba, y es muy propio del arzobispo de Santiago, vestirse de armadura y ponerse al frente del ejército de la tierra de Santiago, pero si los caballeros no querían, como pasó luego a Rodrigo de Luna, pues él no le quedaba más remedio que apoyarse en las ciudades y sus vasallos. Si esos no le daban su apoyo, lo que pasó también a Rodrigo de Luna, pues entonces lo tendría todo por perder, ¿verdad? Dice que el arzobispo de Santiago tuviera guerras con los caballeros del reino de Galicia, que todos eran contra él, y los de la ciudad de Santiago, que tenían con ellos las dichas guerras por las rentas. Bueno, es que en este caso Santiago apoyaba a los caballeros contra el arzobispo, y el problema eran las rentas, las jurisdicciones, las tierras. Dice otro, tuvo muchas guerras y pleitos sobre dichas rentas que le tomaban de ellas. En fin, hasta que llegamos a Pedro Madruga,
si le quería imponer el cobro de las alcabalas de Pontevedra al arzobispo de Santiago, cosa que se negó el arzobispo siempre, sobre todo después de la revuelta hernandina, porque fue uno de los motivos de la oposición de la ciudad de Pontevedra con Pedro Madruga en la época hernandina feroz, porque se trataba ni más ni menos de 150.000. En este caso, aquí estamos hablando de un triángulo, ¿no? Esos eran rentas. Las rentas de Pontevedra no solo eran alcabalas, que eran del arzobispo, pero que querían, las pretendía Pedro Madruga, y la ciudad, claro, lo que hacía es negárselos a ambos. Aquí entran los tres en la lucha de las rentas. Porque en el fondo, si, como dicen los testigos de la época, la guerra feudal es por la renta, en eso, claro, finalmente tenía mucho que ver los propios vasallos, que eran quienes las pagaran. Y en el caso de Pontevedra, sencillamente, lo que querían no pagársela ni al arzobispo ni menos aún a Pedro Madruga. Al final, por lo tanto, resumo, termino, la guerra desaparece de los caballeros, la guerra de bandos, la guerra feudal en Galicia, pues durante otros años de poder ignominio, y cuando el Estado moderno se implanta definitivamente. Claro, los irmandiños durante esos 2 años lograron la solución perfecta, ¿no? Porque derrocando las fortalezas y disolviendo por la fuerza o voluntariamente, según los casos, los ejércitos señoriales, se acabó la guerra, ¿no? Y después los reyes católicos, los Austrias, lo tuvieron más difícil, ¿no? Porque tuvieron que, por una vía más propia de la clase dirigente, pues llevarse con cierta violencia en algún caso, pero predominó más bien la idea de llevarse las casas señoriales, las grandes casas señoriales de Galicia a la corte, ¿no? Y que acabaron integrándose a través de matrimonios, etcétera, con las grandes casas españolas, y no sin dificultad, porque todavía la Casa de Altamira en 1541 pretendía resolver mediante la guerra feudal una sentencia judicial que no era adversa, como decíamos, ¿no? Y al final, pues bueno, en definitiva, lo que hizo el Estado moderno es confirmar lo que era Vox Populi y Galicia, y es que esa clase no merecía seguir dirigiendo el reino de Galicia. Y lo cual nos obliga a nosotros, para investigar a la Universidad Gallega, pues salirnos fuera de Galicia, a ir a donde está la casa de Medinaceli, la casa de Alba, donde está toda la documentación de esa nobleza que nuestros coetáneos del siglo XV no la quisieron ver por esta tierra, pero todavía conserva afortunadamente algunos castillos y torres generalmente muy poco cuidados y descuidados, diría yo, sobre todo los de la Casa de Alba, salvo naturalmente la fortaleza de Montero. Por hoy terminamos esta lección. Gracias a vosotros y a los que estáis siguiendo en YouTube a través de Historia de la Arte esta lección sobre la guerra en Aragón.